¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches, bienvenidos a Noticias 7. Comenzamos con la información, con detalles sobre los comicios de este domingo. Las misiones de observadores internacionales para las elecciones de Ecuador destacan la organización del CNE y descartan indicios de fraude. Hacen un llamado también a la clase política y a la ciudadanía para vivir una jornada democrática. Dos aspectos preocupan a la misión de observadores de la UNASUR. Por un lado, la generación de un diálogo violento y agresivo en la campaña, que puede desencadenar efectos de violencia que afectaría a todo el Ecuador. Y el segundo, dice, tiene que ver con el llamado fraude, utilizado como estrategia política por parte de una de las campañas electorales. Igualmente dando una complicidad a las misiones electorales, tanto de la OEA, UNASUR, UNIORE y AWEP. Un rechazo total de que se utilice como estrategia política el tema del fraude cuando es inexistente desde el punto de vista técnico, lo ha podido demostrar la misión de UNASUR y las demás misiones. Por el contrario, lo que estamos viendo es que hay un interés muy grande de parte del Consejo Electoral de atender adecuadamente aquellas observaciones que surgieron como resultado de la observación, sin grandes problemas, sin reparos, más bien con un grado muy importante de celeridad. Vega destaca además los encuentros de las misiones de observadores con las empresas encuestadoras, la Iglesia Católica, con los altos mandos del ejército, las fuerzas políticas y medios de comunicación. El capítulo sobre redes sociales también inquieta. No es un problema en Ecuador, es un problema a nivel del mundo, el tema de ese anonimato en las redes sociales. Toda vez que se presta a que todo el mundo pueda hacer denuncias sin ser probadas. Todo lo que ha visto las misiones ha sido totalmente probado y nosotros descartamos cualquier tipo de fraude desde el punto de vista técnico. Tienen la garantía de que el sistema electoral ecuatoriano ha dado las tecnologías para que no haya fraude y que obviamente sea transparente y público el proceso. Hay unos sectores, digamos, de la oposición que tienen una posición más, un poco más virulenta en relación con eso, pero bueno, esperamos que todo se pueda cumplir adecuadamente y que haya un buen balance de los resultados después del domingo, gane quien gane. Eduardo Córdoba, Ecuador TV. En Loja, las Fuerzas Armadas garantizan que son permanentes custodios del material electoral que se encuentra en esta provincia desde el 26 de marzo. Mientras existe preocupación por las intensas lluvias que podrían generar contratiempos en los recintos electorales. Desde el domingo 26 de marzo se encuentra en Loja todo el material electoral que será utilizado este 2 de abril. Son 1.320 kits que serán distribuidos en los 190 recintos. Fuerzas Armadas tiene un cronograma, una planificación y prioridad es primero llegar a esos lugares donde realmente están distantes, por lo general los cantones fronterizos. Todo bajo custodia de Fuerzas Armadas, quienes garantizan la transparencia en el cuidado del material. Totalmente las Fuerzas Armadas están custodiando el material electoral. No ha pedido en ningún momento la seguridad, el transporte del material hasta acá. De igual manera, una vez que nosotros el fin de semana saquemos hacia los diferentes recintos, siempre estará con Fuerzas Armadas hasta su retorno acá. En seguridad actuarán 1.200 militares y 1.300 policías. En lo que existe cierta preocupación es en el clima. Loja soporta intensas lluvias que podrían provocar problemas en recintos. Todos los días del monitoreo que se hace no tenemos ninguna novedad. Esperamos que podamos seguir así. En este momento subimos al ECO 911, quien también integra esta mesa de seguridad electoral, para poder evaluar de parte de todas las instituciones la situación. Podría existir el cambio en un recinto electoral. Eso será confirmado o descartado en las próximas horas. Desde Loja, con imágenes de Luis Cueva, César Tacuri Vintimilla, Ecuador TV. Y en la ciudad de Cuenca, el presidente del Consejo Nacional Electoral, Juan Pablo Pozo, inauguró esta mañana el programa Voto en Casa. La iniciativa se coordinó con el CONADIS, en donde se registraron a los beneficiarios que tienen más del 75% de discapacidad y cuya edad sobrepasa los 64 años. Gloria López, de 78 años de edad, es una de las 92 personas beneficiadas con el derecho al voto en casa en la provincia de La Suay. Hasta su hogar llegó el personal del Consejo Nacional Electoral para ejercer su derecho en el segundo día de comicios adelantados. En estas condiciones de nosotros es muy difícil trasladarse, ir, en todo, mija. Y en cambio ya aquí en la casita sentaditos. La familia agradeció la visita de los miembros del CNE, ya que es la primera vez que en 20 años ella ejerce su voto.
ya que por su discapacidad era difícil poder trasladarla hasta su junta. Mi mamá siempre ha participado patrióticamente, le gusta participar de los eventos políticos del país, aparte que la regocijan a mi mamá con la visita de verla, como ya es de la tercera edad y a veces personas así están solas, entonces a ella le encanta recibir visita. El presidente del Consejo Nacional Electoral inauguró esta mañana la jornada electoral Voto en Casa en la ciudad de Cuenca. Este proyecto empezó en el año 2013 con apenas 18 personas en el cantón Ambato y ahora tiene un alcance en las 24 provincias con 883 personas. Convertimos un proyecto en una verdadera política pública de atención a las personas con discapacidad. Eso significa que la inclusión no queda en el discurso, que la inclusión es en la práctica, que la inclusión es el empoderamiento permanente y real de personas que tienen los mismos derechos políticos. Con el comienzo del silencio electoral, Juan Pablo Pozo mencionó que esta es una etapa de reflexión para la población. Por tanto, yo creo que hoy que ya se cerró la campaña electoral el día de ayer y hoy está rigiendo ya el silencio electoral, la veda electoral hasta el próximo domingo, es una etapa que de acuerdo al código es una etapa de reflexión, que hay que permitirle al ciudadano que elija libremente y voluntariamente ya expresando su voluntad en las urnas del próximo domingo. Con cámaras de Juan Carlos Játiva, Alberto Ochoa, Ecuador TV. Y que con el cumplimiento del voto en casa y la instalación de la mesa de seguridad en Manabí se desarrolló la jornada previa a las elecciones de este 2 de abril. Con más detalles les presentamos el siguiente informe de nuestro compañero Alexis Moncayo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Generamos este informe desde los exteriores del ECU 911, acá en la capital de la provincia de Manabí, Puerto Viejo, para contarles detalles de cómo marcha el desarrollo de cara al proceso electoral que viviremos los ecuatorianos el próximo domingo 2 de abril. En horas de la mañana conversamos con autoridades del Consejo Nacional Electoral y aquí les presentamos un informe. Estas urnas contienen los votos de 132 personas con discapacidad de Manabí que hoy votaron. Llegan a la bodega de la universidad bajo la atenta mirada de los delegados de las dos organizaciones políticas. No queda más que decir que el proceso ha tenido una normalidad muy buena desde la primera vuelta. Los delegados de País y Creo aseguran que el proceso en Manabí garantiza absoluta seguridad. El día de ayer tuvimos en PPL, fue un éxito también, estuve yo como veedor, no tenemos ninguna queja. Esto porque en la Universidad Técnica de Manabí, en el traslado de las papeletas, la presencia de ejército y policía es permanente. Igual que en la primera vuelta, nosotros hemos tenido presencia también en esta segunda vuelta, tanto de lo que es la Policía Nacional como de la Fuerza Militar. En la universidad además reposa todo el material que se distribuirá a todos los recintos de la provincia. En la Universidad Técnica de Manabí, que es una entidad estatal, una unidad de educación superior, está instalado nuestro centro de procesamiento de resultados y también está instalado nuestra bodega. Acá también es evidente el trabajo de las misiones de observadores internacionales que están acreditados en el Ecuador. Ellos tienen total libertad para desplegarse en toda la provincia, ya tienen ellos la información de los recintos que hay a nivel de Manabí, la ubicación georreferenciada de estos recintos. Para la tarde se tiene previsto que en el ECU 911 de Puerto Viejo se reúna la mesa de seguridad para evaluar el desarrollo del proceso electoral. En Manabí, con imágenes de Ángela Guaguiña y Byron Campoverde, Alexis Moncayo, Ecuador vive en democracia. Precisamente aquí en las instalaciones del ECU 911 a partir de las 16 horas se mantuvo la reunión de la mesa de seguridad a la que asistieron autoridades provinciales. Estuvo el gobernador Javier Santos, con quien pudimos dialogar, también representantes de la Policía Nacional, quienes han asegurado que se reforzarán las medidas de seguridad en la provincia de Manabí para evitar cualquier contratiempo. La reunión convocó a todas las autoridades provinciales para evaluar la marcha regular del evento electoral en los 22 cantones de Manabí. El día 2 de abril lo que vamos a vivir es una fiesta democrática. De momento no se registran novedades, pero para evitar contratiempos, el gobernador Javier Santos confirmó que la seguridad se reforzará sobre todo alrededor de la Junta Provincial Electoral. Mañana haremos una inspección en ciertos puntos que creemos que están un poco débiles en los accesos. Las personas solamente se permitirán los ingresos a las personas debidamente acreditadas a la Junta Provincial Electoral. El jefe distrital de policía también participó de la cita y nos dio a conocer la cifra de uniformados que estarán en todo Manabí. 3.094 servidores policiales. Vamos a brindar todo nuestro respaldo y contingente. Nos aseguró que todos los policías cuentan con su credencial para sufragar. Nosotros hemos recibido de forma oportuna
esa credencial que nos faculta para ejercer nuestro derecho al voto. A pesar de las fuertes lluvias de estos días, no hay la necesidad de trasladar ningún recinto electoral a otro complejo, aunque sí existió una parroquia rural seriamente afectada. El día de hoy acabo de exponerlo en la mesa de seguridad en Julcuy, en la parroquia Julcuy. Hay 60 familias que están incomunicadas. Estamos viendo la alternativa de poder llevar un proceso electoral. El material electoral, que aún reposa en la bodega de la Universidad Técnica, empezará a repartirse este sábado bajo la vigilancia de la Policía Nacional. En Manabí, con imágenes de Ángela Guawiña y Byron Campoverde, Alexis Moncayo, Ecuador vive en democracia. Este es el reporte que nosotros les podemos entregar desde la provincia de Manabí, acá en el litoral ecuatoriano. Muy buenas noches. Buenas noches, Alexis. Muchísimas gracias por ese informe. Reuniones de la Mesa de Seguridad de autoridades electorales, así como la realización del voto en casa, marcaron la agenda en Esmeraldas previo al proceso de sufragio previsto para este domingo. El 87% de las personas acreditadas para ejercer el beneficio del voto en casa lo cumplieron aquí en la provincia de Esmeraldas. Los votantes, hombres y mujeres, pertenecen a los cantones Esmeraldas y Quinindé. El proceso inició a las 6:30 de la mañana con un acto de inauguración. Claro que sí he votado, la primera vuelta, la segunda vuelta. Sí, ella misma ha querido, nadie le ha obligado, entonces ella misma ha ido a dar su voto. Ya para el mediodía, el material recolectado fue trasladado al Centro de Procesamiento de Resultados CPR, habilitado en el Colegio Sagrado Corazón. Es decir, desde hoy hasta el día domingo no sabemos cuáles son los resultados de estas elecciones. Justamente el funcionamiento de este CPR marca un antes y un después en el trabajo electoral de la provincia, destaca su directora Lorena Neira. Antes los resultados oficiales se daban en un mes, en 20 días. Ahora los resultados oficiales se dan en 6 días, se dieron ahora en 6 días. Pues el mismo ha generado una mejor operatividad. Con el único objetivo de que darle totalmente la transparencia, que las organizaciones políticas puedan ver el desarrollo de cada una de las actividades que enmarca en sí el proceso electoral. Ejemplo de ello es la colocación de 4 cámaras de seguridad del sistema integrado ECU 911, tanto al interior del centro como en sus alrededores. Hemos tenido las reuniones permanentes con las instituciones articuladas al servicio, tanto con la mesa de seguridad como de manera local aquí como centro, juntamente con los compañeros coordinadores de las instituciones, como para finiquitar todos estos temas y evitar cualquier inconveniente que se pueda producir. En esta jurisdicción en total están dispuestas 1.335 juntas receptoras del voto, en donde deberán sufragar más de 391.000 electores. Con Wilson Lagua y José Luis Rodríguez, en Esmeraldas, Alex Llanos, Ecuador TV. Y para el gobierno esta semana ha marcado un hito en cuanto a la gestión en beneficio de la población. Se inauguraron escuelas y hospitales en varias provincias a un ritmo que ningún otro gobierno lo ha hecho. Por más de una ocasión, el presidente Correa ha dicho que la prioridad para el régimen, entre otras cosas, es garantizar educación y salud para la población. Respecto a lo primero, hasta mayo el gobierno entregará 357 establecimientos educativos nuevos, 200 con capacidad para 1.140 estudiantes por jornada y 157 planteles para 300 educandos. El 29 de marzo anterior, el presidente Correa entregó de manera simultánea 21 unidades educativas siglo XXI para Manabí y la unidad educativa menor Charles Darwin para Cotopaxi. Aparte de esto, el pasado lunes entraron en funcionamiento 6 unidades educativas en Esmeraldas y 7 en Santo Domingo de los Áchilas. Cada unidad educativa cuenta con 10 aulas, laboratorios, oficinas administrativas, baños, canchas de uso múltiple, bar, camineras y áreas verdes. Hemos podido ver sonrisas en los niños, en los jóvenes, en las madres y padres de familia. Hemos podido ver sonrisa y compromiso en nuestros profes. De acuerdo a datos oficiales, están en proceso de construcción 46 escuelas y colegios y 38 en la etapa de contratación. 12 establecimientos emblemáticos fueron repotenciados, 19 están en este proceso. Aquí estamos, un gobierno que ha pensado siempre en las grandes mayorías. En cuanto a salud, la gestión se ha plasmado en la entrega de 4 nuevos centros de salud, los cuales están ubicados en la provincia de Guayas, Cotopaxi, Zamora Chinchipe y El Oro. Dichos centros, con instalaciones de última tecnología, garantizan atención sin costo y de calidad en las zonas más apartadas del país. Y eso nos llena el corazón a quienes creemos en la salud como un derecho, a quienes creemos realmente que la salud tiene que ser garantizada por el Estado, que la salud no se puede comprar ni vender. A estos centros se suma la entrega de la remodelación del Hospital Marco Vinicio Isa en Lago Agrio y el Hospital del IES en Los Ceibos, Guayaquil.
con una construcción que tiene 97.000 metros cuadrados y una inversión de $219.900.000. Más escuelas y colegios serán entregados a la comunidad hasta la finalización del periodo de gobierno del presidente Rafael Correa. Algunas de las canciones de nuestro invitado de hoy forman parte de la memoria sentimental de varias generaciones de españoles y latinoamericanos. Yo crecí escuchando Ojalá, la canción del elegido o Playa Girón, aunque el tema que nunca ha dejado de acompañarme es aquel que dice debo partirme en dos. En otra vuelta de tuerca, Silvio Rodríguez. Y uno de los que hablaba ahí era el Che, porque fue el promotor de esa idea de hacer una radio que llegara a toda Cuba. En otra vuelta de tuerca, hoy, 20 horas. En el triunfo revolucionario nos fuimos familiarizando con algunos nombres, con los nombres de Fidel, del Che, de Raúl, de Camilo. Grandes Maestros presenta a Jean-Jacques Rousseau. La igualdad de la riqueza debe consistir en que ningún ciudadano sea tan opulento que pueda comprar a otro y ninguno tan pobre que vea la necesidad de venderse. Chicos y chicas, muchachos y muchachas, damas y caballeros, madames y messieurs, no importa cómo lo digan, todo se traduce a lo mismo, masculino o femenino. Y a pesar de que parece que todos estamos divididos en una de estas categorías, no siempre es tan obvio cuál es cuál. Les mostraremos que cuando se trata de hombres y mujeres, los géneros no se crearon iguales. Interactúa y conoce los poderes del cerebro en Juegos Mentales. Domingo a las 14 horas. Regresamos con más noticias. La Comisión Ciudadana de Selección del Fiscal General de la Nación ratificó hoy la calificación de 94 puntos sobre 100, con lo cual Carlos Vaca Mancheno fue designado en reemplazo de Galo Chiriboga. Se prevé que la posesión de Vaca Mancheno en la Asamblea se realice la segunda semana de abril. La Comisión Ciudadana de Selección de Fiscal aprobó hoy el informe que designa a Carlos Vaca Mancheno como nuevo fiscal general del Estado. En el concurso de oposición y méritos para nombrar al sucesor de Galo Chiriboga en el Ministerio Público, Vaca Mancheno obtuvo 94 puntos, resultado que fue ratificado por la Comisión en la sesión ordinaria número 11. El Pleno del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social deberá revalidar el documento oficial en una nueva sesión. La reunión está prevista para el martes 4 de abril. La recalificación se resuelve aquí, no en el noticiero de las 7 de la mañana, como ellos acudieron en un momento antes de que se hubiera convocado a la recalificación. La recalificación ya tuvo sus resultados, se pronunciaron el día lunes, se rectificó lo que debió haberse rectificado, se hizo con absoluta transparencia. El concurso para la designación de fiscal tuvo dos fases. La prueba de oposición fue elaborada con un banco de 1.502 preguntas, donde el ahora fiscal designado obtuvo 44 sobre 50. La comisión evaluó su hoja de vida para la prueba de méritos y lo calificó con un puntaje de 50 sobre 50. Esto dio los 94 puntos mencionados. En segundo lugar se ubicó Gladys Terán con 84 puntos y en tercer puesto Julio Aguayo con 79,5. Carlos Vaca Mancheno fue docente de Derecho en la Universidad Central del Ecuador, asesor en el Ministerio de Vivienda e Inclusión Social, asesor en la Asamblea Constituyente, presidió la Comisión del 30S, entre otras funciones públicas. La Comisión Ciudadana receptó el pasado 27 de marzo 7 solicitudes de recalificación de los postulantes, cuyos resultados se entregaron este viernes.
El informe final deberá ser aprobado por el Pleno de Participación Ciudadana para que a su vez sea remitido a la Asamblea Nacional, que determinará la fecha de posesión, que puede ser la segunda semana de abril. La Fiscalía inició una investigación de oficio de los incidentes ocurridos en las afueras del Estadio Atahualpa el pasado martes. Ese día, aficionados y simpatizantes del candidato Guillermo Lasso protagonizaron hechos de violencia. La Fiscalía de Pichincha ya comenzó con las indagaciones. Se ha iniciado el juicio más bien basado en los antecedentes o escritos, en este caso, en la prensa. A decir de la fiscal Tania Moreno, las indagaciones no solo se centrarán en los hechos en las afueras del estadio, sino en otros delitos. Por ejemplo, las declaraciones realizadas por Guillermo Lasso y por varios de sus colaboradores. Una pandilla de mercenarios extranjeros. Efectivamente, tras la investigación, determinará si estamos frente a un delito de odio, el delito de discriminación. Además, la fiscal Moreno sostuvo que hasta el momento ninguna persona ha denunciado la compra de entradas. No existe ninguna denuncia formal escrita de ninguna persona. Organizaciones sociales en contra del racismo también expresaron su rechazo sobre las declaraciones de Lasso y sus colaboradores. Finalmente, la fiscal de Pichincha, Tania Moreno, también se pronunció sobre la investigación de la agresión que habría recibido la periodista colombiana Viviana Bello por parte de la seguridad de Andrés Páez. Y llegará a determinar si también estamos frente a un delito de violencia de género, de discriminación, de odio. Bello, quien se encuentra en nuestro país para realizar la cobertura de las elecciones, denunció haber sido intimidada y agredida verbalmente por orden directa de Páez durante el lanzamiento de un libro del prófugo Fernando Villavicencio. Y nos terminan empujando y gritándonos corruptos, venezolanos, guerrilleros. Rodrigo Galvez, Ecuador TV. José Obando, militar en servicio pasivo y actualmente vinculado al banquero Guillermo Lasso, fue liberado la noche de este jueves. Obando habría realizado una seña obscena al primer mandatario. La detención se produjo luego de que el mayor del ejército en servicio pasivo, José Obando, habría realizado presuntamente una seña obscena al presidente de la República, Rafael Correa. El primer mandatario en su cuenta de Twitter señaló: chofer de Fausto Cobo haciendo señas obscenas a caravana presidencial. Luego se victimizan. Se procederá de acuerdo con la ley. En el momento del incidente, Obando conducía un vehículo por la avenida Simón Bolívar con dirección al aeropuerto Mariscal Sucre, acompañado del recientemente electo parlamentario andino Fausto Cobo. Dicen que ha hecho una mala seña, yo no la puedo testificar. Uno de los abogados de Obando fue Óscar Ayerbe. Él aseguró que el detenido únicamente saludó al primer mandatario. Sin embargo, en las imágenes grabadas por uno de los vehículos de la caravana presidencial, se puede apreciar el momento en el que Obando saca su mano por la ventana del vehículo y hace una seña con el dedo. En el gobierno de Lucio Gutiérrez, Óscar Ayerbe fue ministro de gobierno y Fausto Cobo secretario de la administración, quien además se desafilió del partido Sociedad Patriótica para vincularse a Creo. Otro de los abogados de Obando es el ex militante de Pachacutic, Milton Castillo, quien según una investigación del portal web datocertero.com habría recibido más de $100.000 por parte de la empresa brasileña Odebrecht, compañía investigada por presuntos actos de corrupción en varios países. Tras la audiencia respectiva, el juez de contravenciones que conoció la causa dejó en libertad a José Obando, por cuanto a su criterio consideró que no habían pruebas suficientes de lo que se le acusaba. Esto a pesar que se presentaron unas imágenes donde se demostraría todo lo contrario. Rodrigo Galvez, Ecuador TV. ¿Sabías que? Las abejas pueden reconocer rostros humanos. ¿Sabías que? De lunes a viernes, 19:30. Este domingo 2 de abril, el futuro del país está en sus manos. Y nuestra responsabilidad es informarle durante todo el día los pormenores de esta contienda electoral. Ecuador vive en democracia. Este domingo 2 de abril. Este sábado en Café TV,
El resumen de las mejores notas de la semana, solo aquí en tu revista familiar. 7:30 de la mañana por Ecuador TV. Se comenta que las cosas que vienen, que topan, que forman, que pesan, que hacen que todo... Esta semana en Próxima Parada, un desayuno que nos pone en duda a la hora de elegir. A ver qué querré, ojito o lengua. El caldo de borrego en Tulcán, el guandul en el Valle del Chota, con estas maravillosas señoras, y el vino de ovo en Carpuela, un programa con mucho ritmo y sazón. Próxima Parada Gastronómico. Sábado, 18:30. El gobierno de Venezuela rechazó el accionar de algunos gobiernos de derecha de la región y los acusa de injerencistas. Esto mientras el Tribunal Supremo de Justicia asumió las funciones de la Asamblea Nacional tras el desacato. Mediante un comunicado, el gobierno venezolano mostró su crítica a la arremetida de algunos gobiernos de derecha de la región y que son dirigidos por el Departamento de Estado de Estados Unidos. No está en marcha ninguna carta democrática, se tomó nota del debate. Además, desmintió que haya un golpe de Estado en el país. El Tribunal Supremo de Justicia declaró en desacato a la Asamblea Nacional a inicios del 2016 y mantiene esa condición hasta la actualidad. Esto debido a la juramentación de 3 diputados opositores cuya elección fue suspendida por presunto fraude electoral. ¿Qué es lo que sucede en Venezuela en este momento? Que una de las ramas del poder que se conoce como poder legislativo, gracias a que no comparte la idea de que los demás poderes existen, no ha acatado una decisión del Tribunal Supremo de Justicia. Tras ese anuncio, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia advirtió que ejercerá las competencias correspondientes al Legislativo y ordenó al Ejecutivo emprender las medidas internacionales que estime necesarias para garantizar el orden constitucional frente a las acciones de injerencistas como las emprendidas por el secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro. El gobierno venezolano ha denunciado una campaña mediática internacional en su contra y acusó a gobiernos de derecha de querer dañar la imagen del país. Dicen que aquí hay una dictadura, que Maduro controla todos los poderes. Debe ser que entonces yo le escribí el discurso a la fiscal y le escribí la sentencia a la Sala Constitucional. Fernanda de la Bastida, Ecuador TV. Y Ecuador, a través del Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, rechazó cualquier intento de desestabilización en Venezuela promovido desde instancias internacionales. En el comunicado invitó al gobierno venezolano y a la oposición de ese país a usar el camino del diálogo y el entendimiento, sin la intervención de factores externos. Y un nuevo tarifazo al valor del gas en Argentina rige desde este sábado. Además, en Paraguay, el Senado aprobó el proyecto para la enmienda constitucional para la reelección. El expresidente de Perú, Alan García, es investigado por irregularidades en la adhesión de la línea 1 del Metro de Lima a cargo de la empresa brasileña Odebrecht. García, mediante su cuenta de Twitter, señaló: el fiscal lo cree conveniente. Saludo toda investigación y acudiré a toda cita para colaborar. Un recorte en el gasto público y el fin de los incentivos impositivos a sectores empresariales son algunas medidas que dio a conocer el gobierno de Michel Temer en Brasil, con el fin de intentar frenar el déficit fiscal en el presupuesto de este año, equivalente a unos 44.700 millones de dólares. A partir de este 1 de abril, en Argentina comienza a regir un nuevo tarifazo. Se trata del aumento del 24% en la tarifa del gas para usuarios residenciales y comerciales. El ministro de Energía explicó que el objetivo es lograr un suministro sostenible y subsidiar solamente a los que necesitan. En Paraguay, 25 senadores aprobaron el proyecto de enmienda constitucional para habilitar la reelección presidencial. Ahora este pasará a la Cámara Alta y luego deberá ser refrendada por voto popular. En agosto pasado, un grupo de legisladores afines al presidente Horacio Cartes presentó la iniciativa que no logró los votos suficientes en el legislativo. Fernanda de la Bastida, Ecuador TV. Y bien, así finalizamos. Muchísimas gracias por su compañía. Recuerden más noticias a las 9 de la noche. Pasen bien.